Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 14 de julio y este día la lección se titula Un comienzo difícil. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias por su infinita misericordia. Gracias, Señor, por este grande privilegio que tenemos de ser enseñados, educados en su palabra. Suplicamos sabiduría, Señor, para aprender de esta lección qué es lo que usted tiene para cada uno de nosotros, para prepararnos para las cosas que están llegando en nuestros días. Todo lo suplicamos sin merecerlo, Señor, pero lo suplicamos por los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Un comienzo difícil. ¿Qué sucede cuando se inicia algo estando acostumbrados a vivir o a hacer otras cosas? Se nos hace difícil. Tenemos que hacer más esfuerzo para poder hacer estas cosas nuevas. Y eso es lo que pasó en el tiempo del Éxodo. No olvidemos que también nosotros hoy estamos camino a la Canaán celestial. Estamos viviendo en el Éxodo, en el cual tenemos que dejar muchas cosas que hoy por hoy nos agradan, pero que en vez de aligerar nuestro paso hacia la Canaán celestial, nos están haciendo que nos demoremos. Y puede ser que nos quedemos en el camino. Vamos a pensar en todo ello, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Esto que sucedió en el tiempo de Moisés con el pueblo de Israel, ahora se volverá a cumplir en nuestros días. Aprendamos de la lección de los de Israel en el tiempo de Egipto, para que las cosas incorrectas que hicieron no lo hagamos nosotros. Dice la lección: aunque Moisés vislumbraba sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado, probablemente no tenía siquiera idea de lo que le esperaba.
Así también nosotros hoy, como cuando Moisés acepta el desafío, no tenía la menor idea de todo lo que le iba a acontecer. Así nosotros, que hemos iniciado y hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, no tenemos idea de todo lo que está por venir. Pero si el Señor Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el libro de Éxodo, capítulo 5, si usted lee desde el versículo 3 hasta el 23, nos hacen preguntas. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? ¿Qué sucedió? Ellos, cuando estuvieron ante la presencia del rey de Egipto, le dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado, ha venido, y la promesa que nos hizo de ser liberados, ha llegado el momento. Iremos pues ahora 3 días de camino. No le están pidiendo permiso, le están nomás diciendo al faraón lo que van a hacer. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Allí le están anunciando las cosas que van a venir si no se obedece la voz de Dios, la voz del Dios de Israel. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? ¿Por qué buscáis problemas? El pueblo está contento, el pueblo está haciendo su obra, el pueblo está bien. Volved a vuestras tareas, dedíquense a trabajar. ¿Y qué más le dice? Dijo también el faraón: ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Ahora que el pueblo de Israel está conforme, está haciendo las cosas correctas, ¿vienen ustedes a alborotarlo? ¿Vienen ustedes a decirle que ha llegado el tiempo de su liberación? No prometan nada, no hagan cosas, quédense quietos. ¿Qué pasó? ¿Qué cosas sucedieron? Se despertó entonces en el faraón: bueno, este pueblo quiere ser liberado. ¿Está pensando en eso? Bien. Orden del rey. Tienen que hacer la misma cantidad de ladrillo,
pero ya no se les dará paja. Que vayan ellos a buscarla. Pero la cantidad será la misma. Orden que dio el faraón a sus capataces, y eso se lo hicieron saber al pueblo. ¿Qué sucedió entonces con el pueblo? Se fue afligido con estas órdenes. ¿Quiénes fueron los culpables? Que es lo que quería Satanás. Que se mirase a los líderes, Moisés y Aarón, como los responsables de esta ordenanza del rey, que no era a favor del pueblo, sino que era para presionar más, poner otra carga más sobre el pueblo. Ahora tuvieron que las mujeres, los niños, todos salir a buscar qué mezclarle al lodo para hacer los ladrillos. Y dice, incluso antes de presentarse ante el faraón, Moisés y Aarón reunieron ancianos al pueblo de Israel y les refirieron las palabras de Dios. Cuando llegó Moisés, como dije el día de ayer, con Aarón se presentaron al pueblo de Israel para anunciar que Dios había escuchado sus oraciones, había escuchado sus dolencias y todo lo que había estado viviendo. No es que no los hubiera escuchado antes, pero recuerde, Dios había dicho que estarían 400 años en servidumbre en Egipto, pero al cumplirse ese tiempo, Dios obraría. Dios conoce el tiempo. Dios conoce los corazones. Dios sabía cómo estaba este pueblo. ¿Qué sucedería si Él los hubiese sacado antes? ¿Qué hubiese pasado con este pueblo? No estaba listo para humillarse, para reconocer y buscar a Dios. No estaban listos. Aunque a esta fecha, ya cuando lo sacó, el pueblo, la gran mayoría, no estaba listo. Mucho menos iba a estarlo antes. Las pruebas que Dios permite nos ayudan a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, y permitimos que el carácter se vaya purificando. Moisés, dice, presentó entonces al rey de Egipto las exigencias de Dios. Llevaba la agenda de Dios. Esto es lo que Dios dice a Faraón: deja ir a mi pueblo. Ya no estará para obedecerte a ti. No más. ¿Y qué sucede? Las cosas se empeoraron para los israelitas. Ahí lo dice la lección. Bueno, ustedes traen esta ordenanza de su Dios. ¿Quién es Él? Para que yo escuche y le obedezca. No le conozco.
En vez de eso, pondré más leyes, más cargas en contra de este pueblo. Su sufrimiento aumentó, su trabajo diario se hizo más pesado y exigente. Se los acusó de ser perezosos, se los trató con más dureza y su servicio se hizo más difícil de lo que ya había sido. ¿Qué sucederá en este tiempo del fin? Porque vemos que cuando se le dice al faraón la ordenanza de Dios, el faraón se enoja y hace leyes, da leyes para que se le carguen al pueblo de Dios. Vino más aumento de trabajo, la vida se fue más pesada y exigente. ¿Qué nos espera para este tiempo del fin? Cuando Dios presente el mensaje de los 3 ángeles con poder, porque tiene ya portavoces llenos del Espíritu Santo para anunciarlo al mundo. ¿Quién se va a enojar? ¿Quién va a dictar leyes porque los tilda de perezosos? El faraón. ¿Quién es el faraón en el tiempo del fin? ¿Quién es ese rey que promulga nuevas leyes para cargar a los hijos de Dios con más trabajo? ¿De dónde saldrán esos decretos? Piensen todo eso, porque eso es lo que se está realizando ahora. Donde este poder, este sistema, creando leyes que van en contra de los principios para adorar al verdadero Dios y guardar sus mandamientos. Leyes que hacen que los adoradores del verdadero Dios les sea más difícil poder obedecer la ordenanza del Dios verdadero. Pero como nos dice en su palabra, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué traerá todo eso? Enojo de parte del falso rey, que estará unido con el poder político para obligar a los verdaderos adoradores a que renieguen de su fe, a que les sea más difícil poder subsistir el poco tiempo que queda para poder ganar el sustento diario, para pagar la deuda de la renta, de la comida, de los gastos necesarios. Va a ser más difícil. ¿Estamos llegando a ese tiempo? Sí, hermanos, estamos ya. Si no, usted vea cuán difícil es a los padres traer el alimento para casa. Lo que se gana no alcanza.
Pero milagrosamente, Dios hace que las cosas alcancen por lo menos para que el pan y sus aguas estén en el lugar. Dice allí en el capítulo 5, verso 21. Que Jehová os examine y os juzgue. Dice el pueblo a Moisés y a Aarón cuando llegó la ordenanza de que fuesen a buscar paja para que le echaran a los ladrillos. Que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos. Nosotros no les hemos dicho que vayan y hablen, que hablen y presionen al faraón. Nosotros no les hemos dicho eso. Estamos bien. Es lo que están diciendo el pueblo. Pero vemos, siguen diciendo, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. ¿Cuál es la espada? Las leyes. Ahora ellos tienen excusas para aniquilarnos. Ellos están creando con la espada del poder político ordenanzas para oprimirnos. Se han quitado las libertades religiosas. Ya no las tenemos. Tienen la espada y las han vuelto en contra nuestra. Todo eso nos está matando. Pero que Jehová os examine y os juzgue. Eso es lo que están diciendo el pueblo. No es tan difícil entender por qué se habían airado contra Moisés. Pero, ¿estaban en lo correcto el pueblo? No, porque no era Moisés ni Aarón, sino que era Dios el que estaba obrando. Moisés y Aarón nada más eran instrumentos de Dios, preparando para sacar al pueblo de la servidumbre. No era fácil. No es fácil también para ninguno de nosotros vivir en este tiempo y serle fiel a Dios. No es fácil. Pero el Señor dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Nos dice que todo es posible si mantenemos nuestra obediencia a la santa ley de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No os dejaré solo, yo estaré con vosotros todos los días. Promesas que están en su palabra, pero que debemos hacerlas nuestras. Y para poder hacerlas nuestras, tenemos que saberlas. Debemos de escudriñar la Escritura. Sigue diciendo, dice que el pueblo pensaban que Moisés venía a liberarlos de los egipcios, no a hacer el yugo de su servidumbre aún más difícil.
Ellos esperaban que le dijesen al faraón: deja ir a mi pueblo, y que el faraón temblara y le dijera: sí, llévatelos. No, Satanás no dejará ir al pueblo de Dios así por así. Va a luchar para retenerlos. Pero aquí vemos cómo Dios continuó trabajando a través de Moisés y Aarón para subyugar al faraón que no quería. Y él no quiso soltarlos, a menos que vinieron las plagas. Vinieron esas plagas que humillaron al faraón y al pueblo egipcio. Y hasta dijeron: saca a este pueblo, llévatelo. Pero fue con mano fuerte, con brazo extendido, como Dios sacó a este pueblo. ¿Qué vio el pueblo? Vio el pueblo a un Dios todopoderoso. ¿Qué creyó el pueblo? Creyó las palabras que Moisés les decía. Y se humillaron. Y salieron. Dios los sacó, pero no fue fácil. Por eso sigue diciendo: pensaban que Moisés venía a liberarlos de los egipcios, no a hacer el yugo de su servidumbre aún más difícil. Así, además de lidiar con los egipcios, Moisés y Aarón tuvieron que hacerlo también con su propio pueblo. ¿Qué esperamos hoy? Los líderes, ¿qué va a pasar? Los mismos del pueblo, los mismos de la iglesia se volverán para que usted no haga la voluntad de Dios. Pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor nos está preparando para que seamos de las personas que Él busca, que no miremos hacia atrás, que sigamos hacia adelante, que seamos como la brújula, fiel al polo. Veamos qué nos dice el consejo del espíritu de profecía. ¿Qué consejos encontramos allí? Un comienzo difícil. Los capataces creyeron que su opresión venía de sus comisarios y no del rey mismo. Se presentaron ante éste con sus quejas. Su protesta fue recibida por Faraón con un denuento. Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y sacrifiquemos a Jehová. Se les ordenó regresar a su trabajo con la declaración de que de ninguna manera se aligerarían sus cargas. Al volver encontraron a Moisés y a Aarón y clamaron ante ellos: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Cuando Moisés oyó estos reproches, se afligió mucho. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó un grito de desesperación de ancianos y jóvenes, y todos se unieron para culparlo a él por el desastroso cambio de su condición. Con amargura de alma
Moisés clamó a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Y tú también has librado a tu pueblo. La contestación fue: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de la tierra. Otra vez le recordó el pacto hecho con sus padres y le aseguró que sería cumplido. Leo esto de los patriarcas y profetas en la página 264. La nación hebrea fue puesta en estrecha relación con Dios como un pueblo peculiar, una nación santa. El Señor dio a Israel evidencias de su presencia para que temieran su nombre y obedecieran su voz, y para que reconocieran que los conducía a la tierra prometida. El poder de Dios, que se reveló de una manera tan asombrosa en la liberación de Egipto, fue manifestado de vez en cuando a lo largo de todo su viaje, y en todas estas manifestaciones y revelaciones, Dios estaba levantando a Israel de una condición desmoralizada. Habían de efectuarse grandes cambios en este pueblo desorganizado, porque la opresión, la servidumbre y la asociación idólatra habían deformado sus hábitos, sus apetitos y su carácter. El Señor había prometido a Israel que si obedecían sus mandamientos, supliría sus necesidades con su poder milagroso. Pero los hebreos no estaban dispuestos a someterse a las instrucciones y restricciones del Señor. Ellos preferían seguir su propio camino. Deseaban seguir la dirección de sus propias mentes y ser controlados por su propio juicio. El Señor oyó sus murmuraciones y la presencia divina se reveló de un modo tan notable que tuvieron miedo. Se oyó una voz procedente de la gloria que ordenaba a Moisés y a Aarón acercarse a la columna de nube donde Cristo estaba envuelto. Y el Señor habló con Moisés y a Aarón, y los israelitas oyeron su voz que les decía que había oído sus murmuraciones. En todo su trato con ellos, Dios procuraba enseñar a su pueblo que no era a Moisés a quien culpaban, sino que sus murmuraciones iban dirigidas contra su líder divino. Esto se encuentra en Señales de los Tiempos, escrito eso en 1899. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios hoy, lunes 14 de julio del año 2025? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos describe el Señor? Como un pueblo tibio, como un pueblo que tiene deformada su vida, sus hábitos, sus apetitos y su carácter no reflejan que vamos para la Canaán celestial. No refleja que nos estamos preparando para entrar en ella. ¿Por qué? Porque nuestra mente está más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Tiene que seguir trabajando el Señor en nuestra vida. Él no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Escucharás su voz. Permitirás que Él haga la transformación de nuestro carácter. Porque si seguimos así, Él nos dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré, te desecharé, no entrarás a la Canaán celestial. Detente y escucha el llamado que nos hace el Señor. Volveos a mí de todo vuestro corazón. Si Él me dice volveos, es porque yo voy por otro camino. No voy por el camino angosto. Así que, hermanos, que el Señor nos guarde, nos fortalezca, nos prepare para ese momento de entrar con Él por la eternidad. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.